Unidad 4. Modelos macroeconómicos en el contexto global. Las doctrinas de la macroeconomía son conjuntos sistemáticos de teorías, principios, supuestos y recomendaciones de política económica que buscan explicar el funcionamiento global de una economía, por qué crece o se estanca, qué causa el desempleo o la inflación, y cómo debería actuar el Estado. Cada doctrina parte de una visión particular sobre el comportamiento humano, la flexibilidad de los precios y los salarios, y la capacidad de los mercados para autorregularse. Más que simples modelos matemáticos, las doctrinas son escuelas de pensamiento que ofrecen una narrativa completa, diagnostican el problema, por ejemplo, el desempleo es causado por falta de demanda o la inflación es siempre un exceso de dinero. Proponen una receta de política gasto público, control de la oferta monetaria o planificación central y predicen los resultados esperados. No son verdades absolutas ni eternas, surgen en contextos históricos concretos, casi siempre como respuesta a crisis económicas que las teorías anteriores no lograban explicar o resolver. En la práctica, las doctrinas macroeconómicas cumplen tres funciones. Explicativa, ofrecen una teoría de causa-efecto sobre variables agregadas PIB, empleo, precios. Normativa, recomiendan qué políticas aplicar fiscales, monetarias, cambiarias o de planificación. Predictiva, anticipan lo que sucederá si se aplica una determinada medida, por ejemplo, un aumento del gasto público, elevará la producción según los keynesianos, pero solo generará inflación y desplazará inversión privada según los monetaristas. El modelo clásico dominó el pensamiento económico hasta la Gran Depresión de 1929. Sus principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo y Jean-Baptiste Say. La idea central es que los mercados se autorregulan gracias a la mano invisible. La economía tiende naturalmente al pleno empleo, por lo que cualquier desempleo es voluntario o friccional transitorio. La producción está determinada por la oferta agregada, no por la demanda. Según la ley de Say, toda oferta crea su propia demanda, es decir, lo que se produce se consume porque los ingresos generados se gastan íntegramente. En esta fórmula, M es la oferta monetaria, V la velocidad de circulación del dinero estable, P el nivel de precios, y la producción real, según los clásicos, a largo plazo. Un cambio en M provoca un cambio proporcional en P inflación. La política recomendada es la no intervención estatal laissez-faire. En el modelo keynesiano, el Estado es interventor en la economía mediante la inversión, creación de empleo, manejo de la deuda pública, de la política monetaria y regulación de la actividad de las empresas. Es un modelo de economía capitalista de mercado donde el Estado actúa para subsanar los excesos del mercado, aumentar los salarios de los trabajadores para que sean consumidores activos y promover el crecimiento económico. Es como si el modelo de la economía clásica liberal asumiera algunas de las críticas del marxismo para hacer un capitalismo más humano. La economía keynesiana fue la teoría que marcó el desarrollo económico de la segunda mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países desarrollados con economía capitalista basaron su crecimiento en las tesis de Keynes. En estos modelos, el Estado también asumió la responsabilidad de otorgar servicios públicos a la población como educación, salud, vivienda y sistemas de pensiones. Este modelo se conoce como Estado benefactor. Keynes propuso la propensión marginal a consumir y tuvo la idea de que una disminución de la demanda agregada podría llevar a la economía por debajo de su potencial. El libro más influyente de Keynes fue La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Lo escribió en medio de la Gran Depresión, proporcionando una explicación a la situación mundial que la teoría económica predominante, con su énfasis microeconómico, apenas abordaba. Gran parte de la teoría general es una lectura difícil a menos que sea economista porque, como Keynes lo expresó, su libro está dirigido principalmente a mis colegas economistas. Las ideas de Keynes, como la propensión marginal a consumir y la importancia de la demanda agregada, se propagaron rápidamente y tuvieron una influencia duradera. La referencia a estas ideas es conocida como la Revolución Keynesiana. En la década de 1970,
Cuando aumentaba la inflación y se desaceleraba el crecimiento económico, la teoría de Keynes fue criticada porque no se refería a la inflación y al crecimiento económico a largo plazo. Por otra parte, con tanto énfasis en la demanda agregada, la teoría de Keynes sugiere a algunos legisladores que los incrementos en el gasto del gobierno podrían aumentar el PIB real de manera casi ilimitada, independientemente de las limitaciones de la oferta. Keynes escribió en 1923 el Tratado sobre la Reforma Monetaria, que se enfoca más en la inflación que en la teoría general. Sus escritos anteriores sugieren que, si hubiera vivido más, podría haber explicado la alta inflación de la década de 1970 de modo tan eficaz como lo hizo en el caso de la Gran Depresión. La escuela monetarista es una corriente económica que sostiene que el factor más importante para el funcionamiento de la economía es la cantidad de dinero en circulación. Su principal representante es Milton Friedman. En términos generales, esta escuela plantea que la inflación ocurre cuando hay demasiado dinero disponible en la economía, por lo que es fundamental que el Estado, a través de bancos centrales como el Banco de México, controle cuidadosamente la emisión de dinero y las tasas de interés. A diferencia de otras corrientes, los monetaristas creen que el gobierno debe intervenir lo menos posible en la economía, enfocándose principalmente en mantener la estabilidad de precios. En la práctica, sus ideas se aplican hoy cuando los bancos centrales suben o bajan las tasas de interés para controlar la inflación y evitar desequilibrios económicos. Esto ha contribuido a que muchos países mantengan economías más estables. Sin embargo, también tiene limitaciones. Si se aplica de forma muy estricta, puede frenar el crecimiento económico o no ser suficiente para enfrentar crisis profundas. La escuela monetarista se centra en el control del dinero como herramienta clave para lograr estabilidad económica, siendo una de las bases de la política económica actual en muchos países. La economía centralmente planificada es un sistema económico en el que el Estado controla completamente la producción, distribución y precios de los bienes y servicios. A diferencia de las economías de mercado, aquí no es la oferta y la demanda quienes deciden, sino el gobierno mediante planes económicos. En este modelo, el Estado determina qué se produce, cuánto se produce y para quién, con el objetivo de organizar la economía de manera equitativa y evitar desigualdades. Históricamente, este sistema se ha aplicado en países como la antigua Unión Soviética y actualmente en Corea del Norte. En la práctica, este tipo de economía busca garantizar que todos tengan acceso a bienes básicos, empleo y servicios. Sin embargo, al eliminar la competencia, suele haber menos innovación, baja eficiencia y escasez de productos, ya que las decisiones no siempre reflejan las necesidades reales de la población. A nivel mundial, su uso es limitado en la actualidad, ya que la mayoría de los países han adoptado economías mixtas. Aún así, sigue siendo importante porque muestra cómo el control total del Estado puede influir en la organización económica. Por lo que la economía centralmente planificada se basa en el control estatal absoluto de la economía, buscando igualdad pero enfrentando retos importantes en eficiencia y desarrollo.